Buenos días, iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Nos damos gracias al Señor por esta preciosa mañana, ¿verdad? Desde muy temprano, con esa lluvia necesaria. Bueno, el Señor es bueno, y es fiel con cada uno de nosotros. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según Marcos, en el capítulo 5. Evangelio según Marcos, y vamos a leer juntos el versículo 20. Marcos capítulo 5, versículo 20. Le invito, por favor, lea conmigo a la voz de 3, 1, 2 y 3. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, te damos por esta hermosa oportunidad, por este tiempo, Señor, por el clima que nos has regalado. Todo es bueno, Señor, porque viene de tu mano. La lluvia, el tiempo, gracias, Señor. El estar aquí reunidos, Señor, es bueno. El estar alabando tu nombre, Señor, es bueno. Y el estar recordando, Señor, estos días también, estos momentos, nuestra tarea, nuestra misión es bueno, Señor, porque todo ello es para la gloria de tu nombre. Rogamos, Señor, tu ayuda, que podamos, Señor, estar atentos al mensaje de tu palabra, a lo que quieres, Señor, comunicar a través de este siervo, Dios, recordando que somos instrumentos tuyos y que cada uno de nosotros, Señor, debemos estar muy atentos, Señor, al consejo de tu palabra, a la exhortación de tu palabra, a la amonestación, Señor, que nos hace tu palabra, para que nos amoldemos, Señor, según tu voluntad, a tu voluntad, y cumplamos, Señor, así cada una de tus palabras para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Luciana se sentaba cada mañana cerca a la ventana de su apartamento en un cuarto piso, observando a diario a las personas transitar. Ella también quería salir y caminar, hacer lo que la mayoría hacía, pero una enfermedad le impedía moverse. En ocasiones asistía a la iglesia con la ayuda de familiares, con la ayuda de amigos, y veía como un grupo de jóvenes salía a repartir folletos que hablaban de Cristo y de su amor. Luciana también quería participar, pero su discapacidad se lo impedía. Luciana se conmovía por estas cosas con mucha frecuencia, precisamente por la dificultad que ella veía, por la imposibilidad. ¿Qué necesitaba Luciana para llevar a otros el Evangelio de Cristo? Y vamos a transportar la pregunta ahora a cada uno de nosotros. ¿Qué necesita usted para ser un misionero de Cristo? Para hablar a otros de Cristo. Hermanos, de alguna manera y en algún momento de la historia, no sabemos, el evangelismo se hizo complejo para la iglesia. Porque ha recaído esta responsabilidad en algunos pocos y cierto tipo de creyentes que lo asumen, el llevar el evangelio de Cristo a otros. La historia que tenemos en Marcos capítulo 5, la historia del endemoniado gadareno, enseña, mis hermanos, y es lo que queremos dejar esta mañana con mucha precisión, nos enseña que todo creyente solo necesita ser salvo para llevar el evangelio. Lo repito una vez más. Todo creyente solo necesita ser salvo para llevar el evangelio, por lo menos a los suyos
y a sus vecinos. Todos los salvos por Jesús, todos los libertados por Jesús pueden ser misioneros en su localidad. Y no requerimos de más. En esta historia que tenemos en Marcos 5, Jesucristo estaba recorriendo toda Palestina. Estaba cumpliendo aquello para lo cual había venido a este mundo y estaba en Capernaum y pasó al otro lado del mar de Galilea tras una gran tempestad, ustedes recordarán la historia, y llegó a la región de los Gadarenos, es decir, a Decápolis, una región habitada sobre todo por griegos, quienes tenían crías de cerdos, ya que para los judíos habitar, no había tantos judíos en ese lugar porque era un lugar que representaba inmundicia. El hecho de que habían allí hatos de cerdos en este lugar indicaba inmundicia, impiedad. Mucha gente gentil viviendo en este lugar. Y para los judíos, según la ley de Moisés, habitar con gentiles y con personas que tenían prácticas paganas como esto, la cría de cerdos, era inmundicia. Posiblemente algunos pudieron pensar acerca de Jesús: ese no es lugar para el Mesías santo. Ese no es lugar propicio para el santo Mesías, el Señor. Pero al Señor no le importó tener que atravesar tanta dificultad con tal de salvar a uno más para su gloria. ¿Quién fue ese afortunado? El endemoniado gadareno. Hermanos, este hombre a quien el Señor salvó es un ejemplo para nosotros de que todo creyente, todo aquel que ha sido libertado por Jesús puede ser un misionero local. Y vamos a notar algunas cosas acerca de este hombre que por la gracia del Señor, por el amor del Señor, el alcance que tiene el Señor en su misión, tiene para nosotros un mensaje para animarnos esta mañana, hermanos. El propósito es animarnos a ser misioneros en nuestra localidad. El gadareno, una de las cosas que podemos notar primeramente en este pasaje es que el gadareno estuvo bajo posesión demoníaca, estuvo bajo la influencia de demonios, una influencia por medio de posesión. Estuvo bajo la posesión demoníaca. Y esto explica la razón de su condición. Miren el versículo 1 y 2. Leemos lo siguiente: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro, ¿de dónde? De los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Los demonios tenían a este hombre marginado. Cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro, ¿de dónde? De los sepulcros. El gadareno moraba en los sepulcros, en un cementerio. Hermanos, el gadareno moraba con los muertos. Vivía con los muertos. Esto, hermanos, de que los demonios lo tenían marginado, no es otra cosa que excluido de la sociedad, separado, alejado, apartado, desechado, marginado. La condición en la que está, la condición marginada en la que está este hombre aquí, es también la condición en la que nosotros estuvimos un tiempo. Y es la misma condición en la que están los hombres sin Cristo, separados del Señor, alejados de Dios, apartados de la verdad y de toda esperanza de salvación, porque solamente en Dios hay salvación, en el mundo no hay remedio para los problemas que este hombre tenía. No solamente los demonios lo tenían marginado, también los demonios lo tenían indomado. Mire el versículo 3 y 4, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie que podía atarle
ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas que habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Miren, hermanos, el énfasis aquí en el pasaje, cuando dice que nadie podía atarle, nadie ¿qué? Podía dominarle. Los demonios lo tenían indomado. Ni con grilletes podían sujetarlo. Sabemos que es un grillete, ¿verdad? Son esas cadenas que ponen los presos en los pies, con una abrazadera, y generalmente la cadena al final tiene una pesa, comúnmente redonda, de hierro, para imposibilitarle a esa persona la libertad. Pero nadie podía atarle, nadie podía dominarle, era insumiso. Al estar bajo la influencia, bajo el poder, la potestad de los demonios que lo controlaban, el gadareno era indomable. Su fuerza era descomunal, fuera de lo común. Su rebelión era incontrolable, prácticamente un loco. Este gadareno también nos recuerda la condición en la que nosotros estábamos antes de conocer a Cristo, y la misma en la que está todo hombre sin el Señor. Rebeldes a Dios, indómitos, que se sublevan, se rebelan contra la voluntad de Dios, contra Dios mismo. Y es que el hombre sin Cristo es un hombre rebelde. Pero no solamente lo tenían marginado, no solamente lo tenían indomado, los demonios lo tenían lastimado. Versículo 5 dice, y siempre de día y de noche andaba, ¿qué? Dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. La escritura aquí nos enseña, nos muestra a un hombre que está en una condición muy lamentable, perdido. Esto de dar voces muchas veces, día y noche, dando voces en los montes. Ese término voces allí es la idea de gritos, pero una característica casi parecida a los graznidos de un cuervo. ¿Ha usted escuchado graznar a un cuervo? Vamos a ver si logramos escucharlo. ¿Sí lo escuchó? ¿Qué le produjo? Miedo, terror. Lo tenían lastimado porque al estar separado no tenía amigos, no tenía con quién hablar, no tenía con quién compartir sus dificultades. Pero no solamente eso, lastimado emocionalmente, sino también, mire, que se hería con piedras, hiriéndose con piedras. Andaba hiriéndose con piedras, lastimándose, golpeándose, hermanos, matándose a sí mismo. Debemos recordar que Satanás y todos sus demonios tienen un propósito: hurtar, matar y destruir. Y aquí está este hombre bajo esa posesión demoníaca, terminando con su vida, destruyendo su vida. Su fin era muerte. Estaba siendo conducido a la muerte. Los demonios lo tenían lastimado, perdido. Y recuerda, así éramos nosotros cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos sin Cristo. Y es la misma condición en la que están los hombres rebeldes, hombres separados de Dios. Están perdidos. Su fin es fin de muerte. Su fin es condenación.
al vernos, hermanos, en la persona del gadareno endemoniado y lo que somos ahora en el Señor, es un motivo de gratitud, es un motivo de esperanza y de darle gracias al Señor por la manera como nos ha cambiado. Y a la vez, hermanos, es entender que ese pasado suyo, ese pasado que usted tuvo cuando estaba alejado del Señor, cuando era rebelde a las cosas del Señor, yendo a la muerte, perdido, es un recurso en la obra del evangelismo que usted puede usar. El misionero local tiene una lamentable historia. Y no es que nuestra historia sin Cristo sea motivo de orgullo, sea motivo de fiesta, sino motivo de vergüenza, de pena. Pero en la obra misionera, en la obra del evangelismo, es una historia que puede impactar a aquellos que están sin el Señor, porque es la historia que evidencia cómo Dios, el Señor, a través de su palabra, a través del evangelio, puede cambiar las vidas. Éramos como el gadareno endemoniado, muertos espiritualmente, rebeldes, perdidos, pero ese pasado ya quedó atrás, porque el Señor conquistó nuestra vida, hizo una obra maravillosa en nosotros, nos salvó, nos libró, pero ese pasado sigue siendo hoy un recurso, precisamente en el evangelismo, para mostrar que el poder del evangelio puede cambiar al hombre pecador, al hombre marginado, al hombre indomado, rebelde, al hombre perdido que se lastima a sí mismo. El misionero local cuenta en su historia de que el Señor lo libró. Así que, hermanos, mire, todo creyente puede ser un misionero en su localidad, y ya tenemos un recurso. ¿Cuál recurso? Su historia, su testimonio. Usted mismo, su vida es una muestra de cómo el Señor tiene poder a través de su evangelio. ¿Para qué? Transformar las vidas. ¿Recuerda cómo era usted? Yo sí recuerdo cómo era. Yo era un hombre que de juventud, aunque nací en un hogar cristiano, me aparté del Señor, yo iba a la iglesia, como quizás muchos de los jóvenes y adolescentes, pero yo no quise seguir las cosas del Señor, rebelde, insumiso, y viví una vida perdida en los placeres del mundo, en las discotecas, en el alcohol. Yo le di gracias a Dios porque no permitió que cayera en cosas más terribles a la vista de nosotros. Pero de eso el Señor me rescató. Y esa es la historia que ha servido para que otros conozcan cómo el Señor es poderoso para cambiar. Así el gadareno, que estuvo bajo posesión demoníaca, marginado, indomado, lastimado, perdido. Y esa misma historia de él iba a ser el recurso más adelante para hablar a los suyos, a los de su localidad, acerca de Cristo. No solamente el gadareno lo vemos allí bajo la posesión de demonios, bajo la influencia de demonios por medio de la posesión, sino que lo siguiente que vemos en la historia es cómo fue librado por Jesús. El gadareno fue librado por Jesús. Note los versículos 6 al 9, leemos rápidamente. Cuando vio pues a Jesús, está hablando del gadareno, lo vio de lejos, corrió y ¿qué? Y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. El Señor libró a este hombre, a este gadareno, lo libró
atormentando a los demonios. Y es que el Señor Jesús hace temblar a los demonios. El Señor Jesús tortura, aflige, fatiga, hace huir a los demonios. Amén. Porque ante su presencia, los demonios que creen en Él, que aunque creen en Él, ¿qué? Tiemblan, huyen ante su presencia. Me llama la atención aquí la palabra tormento, del que habla los demonios. Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque es una palabra, tormento, es una palabra que en su etimología habla de una máquina de guerra. Una máquina de guerra. Esas máquinas antiguas, creo que una de las más conocidas son las catapultas. ¿Sí las recuerdan? Las catapultas. Que para que funcionaran estas máquinas de guerra y los proyectiles, esas balas, esas bolas de piedra o de hierro, fueran lanzadas a grande velocidad, altura y distancia, usaban una especie de lazos que se iban enredando, iban retrotrayendo el sistema, el mecanismo de esta arma, y al soltarlo de manera abrupta, ese proyectil salía con fuerza, velocidad y a gran distancia, causando gran devastación. Esas armas se fueron modernizando y hay una que se conoce como los escorpiones. Usted puede mirar allí a través de la internet. Eran los escorpiones, que eran unas especies de armas que en los sitios de guerra, cuando se estaba asediando a los pueblos, la sola presencia de esa arma ya causaba terror en las poblaciones, porque eran armas que en una legión por lo menos habían 60 de estos escorpiones que luego vinieron a llamarse como tormentos, porque cuando eran disparados los proyectiles a través de estos escorpiones, estos tormentos, precisamente, casi que literalmente, caía una tormenta de proyectiles en aquella población. Por eso causaba tormento, terror. Ese es el Señor Jesús ante los demonios. Un escorpión, un tormento que los hace huir, y este gadareno fue librado del tormento de los demonios por Jesús, porque ante su presencia los demonios ¿qué? Tiemblan. Hermanos, Cristo es el terror de sus enemigos. Los hace huir sin importar su número. ¿Cuántos demonios estaban poseyendo a este hombre? Una legión. En el sistema militar romano, una legión podía estar compuesta entre 4.200 y 6.000 soldados. Sin importar el número, todos los demonios tiemblan ante la presencia del Señor. Hermanos, mire, como el gadareno, usted y yo también estábamos bajo la potestad del diablo, haciendo según la voluntad del diablo, siguiendo la corriente de este mundo que está bajo el maligno. Y cuando Jesús vino a nuestra vida, hizo presencia en nosotros, nos libró de esa potestad, porque Él es el tormento de sus enemigos, el tormento de los demonios. Jesús libró a este hombre atormentando los demonios, pero también lo libró enviando fuera a los demonios. Los versículos 10 en adelante leemos así: y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Como decimos en el Instituto Bíblico, ¿qué tal la uva? ¿Qué tal la uva de los demonios, no? Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio ¿qué? ¿Qué les dio el Señor? Permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero,
y en el mar ¿qué? Se ahogaron. Jesús libró a este gadareno, enviando fuera a los demonios que lo estaban poseyendo, que lo estaban controlando, que lo tenían marginado, que lo tenían indomado, que lo tenían lastimado, a punto de morir. Y Jesús los envía ¿qué? Fuera. ¿Por qué? Porque Jesús es sobre toda potestad. Jesús es sobre todo dominio. Jesús es sobre Satanás y sus demonios. Y al enviar fuera a los demonios de aquel hombre fue hecho ¿qué? Libre. ¿Fue hecho qué? Libre, porque Cristo es el libertador. Entonces, no solamente Cristo es el terror de los demonios, sino que Él es el gran libertador. Mire, los cerdos y los demonios son inmundos. Así eran considerados en el Antiguo Testamento los cerdos, animales inmundos. Y los demonios también se les llaman ¿qué? Espíritus inmundos, que no tienen que ver con Dios. Pero Cristo, hermanos, libra de inmundicia, libra al pecador. De la misma manera, hermanos, el Señor soltó las cadenas que nos tenían atados a este mundo. Estábamos bajo la potestad del diablo, de demonios, y el Señor, ¿qué hizo? Los envió fuera de nosotros. Ahora Él mora en nuestra vida y somos libres para hacer su voluntad. Somos libres para cumplir su misión, su propósito. Además de esto, mire, no solamente lo libra del tormento de los demonios, no solamente lo libra enviando fuera a los demonios, sino que lo libra restaurándolo de esa influencia bajo la cual estaba él de los demonios. Al leer los versículos 14 al 17 podemos entender esto. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús, y note lo siguiente, y ven al que había sido atormentado del demonio. Note que ya ellos están apreciando algo. ¿Qué apreciaron? Que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión. ¿Cómo lo ven? Sentado, vestido y en su juicio cabal. Al hacer la armonía de esta historia con los otros evangelios, entendemos que este hombre estaba desnudo, era un loco. Sin embargo, ahora está ¿cómo? Sentado. Una posición que transmite tranquilidad, paz, sosiego. Ese hombre que vivía en tormento, hiriéndose, ahora está ¿cómo? Tranquilo. También está ¿cómo? Vestido, cubierto. Un término y una relación que tiene que ver con la obra de redención. ¿Recuerda Adán y Eva cuando pecaron? Que ellos ¿qué? Se cosieron hojas de higuera para vestirse y Dios no aceptó ese vestido, por tanto los vistió el Señor, los cubrió el Señor. Esto tiene sentido con la redención, pero también con estar listo, dispuesto para hacer la voluntad del Señor, porque ahora también está en su juicio cabal, sano de mente. No de mente otra vez, la palabra seguida, sino sano de la mente. Mire, la palabra sigue diciendo aquí que, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. El versículo 17 dice lo siguiente, y comenzaron a rogarle los hombres de aquel lugar a Jesús que se fuera de sus contornos. Note, el pecador por naturaleza rechaza al Señor. Por naturaleza no quiere saber nada de Cristo. Y acto seguido, el Señor se sube a la barca y se va. Sin embargo, el gadareno que está allí, ya como, en paz, redimido,
en su sano juicio, sano de mente, sobrio, conoce a Jesús, sabe acerca de Él, sabe que Él es el que obró esa libertad en Él, esa liberación, esa salvación, esa redención, es a quien deja allí para acercar a otros al Señor. El misionero, hermanos, en la actividad misionera, si bien un recurso para hablar de Cristo a otros es nuestra historia, de que el Señor nos libró, el centro no está en nosotros. El evangelismo no se centra en nosotros, sino se centra en la persona que puede salvar. Cristo, porque el gadareno fue librado por Jesús, y esto nos presenta a nosotros que el evangelismo de manera particular, de manera enfática, consiste en la tarea de presentar a otros ¿a quién? A Cristo. Es decirle a los otros lo grandioso que es Jesús. ¿Qué notamos acerca de Jesús aquí? Que Él es poderoso para salvar, que Él es nuestra paz, que Él es salvador, que Él redime y que Él restaura, Él sana la vida de todo aquel que se acerca al Señor y cree en Él como su único y suficiente Salvador. Ese es el evangelismo. Es hablar de Jesús, de quién es Él, de cómo es Él, de sus grandezas, de sus virtudes, de sus maravillas, de lo bueno que es el Señor, a pesar del rechazo del hombre. Finalmente, hermanos, mire, hemos visto que el gadareno estuvo bajo la posesión de demonios, fue librado por Jesús, y finalmente vemos al gadareno haciendo la actividad evangelística. Él llevó el evangelio a los suyos. Versículos 18, mira lo que dice: al entrar él en la barca, entonces, hablando de Jesús, el que había estado endemoniado, ¿qué? Le rogaba que le dejase estar con él. Hermanos, ¿cuántos quieren estar con el Señor? ¿Cuántos anhelan que el Señor venga para que estemos con Él por siempre? ¿Verdad? Es el mismo anhelo que tenía el gadareno, ya redimido, ya libre. ¿Estar con quién? Con Jesús. Y es un anhelo, hermanos, que también debe estar en nosotros, porque no hay nada mejor, como dijo Pablo, que estar con el Señor es muchísimo mejor. Y si lo pensamos, es completamente cierto. Este mundo, hermanos, está plagado de maldad. Este mundo está plagado de mentiras, de engaños, de tantos problemas, tanta corrupción. Y hermanos, este mundo va de mal en peor. No hay nada mejor que estar con el Señor. Sin embargo, el Señor le presenta algo aquí a este hombre. Y es lo que también Pablo consideró cuando él dijo: es muchísimo mejor estar con el Señor, pero quedar por causa de la obra es más necesario. Es más necesario. Hermanos, mire, la eternidad es lo mejor para nosotros. Estar en la presencia del Señor es nuestra gran esperanza. Pero no podemos olvidar que la misión de Jesús, el plan de Jesús, es mucho más amplia que ganar un gadareno. En su voluntad, el Señor, ¿qué quiere? Que ninguno perezca, sino que todos ¿qué? Procedan al arrepentimiento. Y el gadareno, a pesar de su deseo de estar con Jesús, el Señor Jesús le dice en el verso 19, Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ¿qué le dijo? Vete a tu casa, vete a los tuyos, ¿y qué? Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este gadareno
llevó el evangelio conforme la orden de Jesús. ¿Se ha preguntado usted por qué el Señor no nos llevó de una vez nos salvó? ¿Por qué quedamos aquí? ¿No es muchísimo mejor que nos salvara y una vez irnos con Él? Hermanos, porque la misma respuesta que dio el Señor aquí al Gadareno es la razón por la cual estamos aquí. Es por la cual seguimos aquí, aunque ya Él nos libró, aunque ya nos salvó. ¿Sabe cuál es la razón? La que está allí. Vete a tu casa, a los tuyos. ¿Y qué? Y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, ahí está la respuesta por qué seguimos acá. Porque tenemos una misión aquí. Usted y yo, hermano, tenemos una tarea aquí. Y entre las muchas cosas que tenemos por hacer aquí, hay una que es importante, urgente, necesaria. Y esa es ir a casa, a los nuestros, y contarles cuán grandes cosas el Señor ha hecho por nosotros y cómo ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. El evangelismo es hablar de Jesús, pero también el evangelismo es contar lo que ha hecho Jesús. Contar su obra, las grandes obras del Señor, las grandes misericordias del Señor. Y mire, y esa es la manera. ¿Cuál es el método? Contando. Contar, verso 20, y se fue y comenzó ¿a qué? A publicar, a contar, a relatar su historia y a hablar de Jesús y de su obra. ¿Dónde? En la región donde vivía, en Decápolis. ¿Qué contaba, qué publicaba? Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y todos qué? Todos se maravillaban. El gadareno cumplió el encargo de Jesús. Él fue y comenzó a publicar en Decápolis las grandes obras del Señor, la misericordia del Señor, y no sabemos dónde terminó. Sí sabemos dónde comenzó. Pero con el cuidado que la palabra de Dios se merece, muy seguramente el hombre siguió recorriendo ciudades, lugares, poblaciones, contando lo que el Señor había hecho a favor de él. Hermanos, mire, ¿qué hace un misionero local? ¿Cuál es la tarea del misionero local? Contar cómo el Señor lo salvó. Por eso, mi hermano, mire, cuente de Cristo y de qué y cómo lo salvó, sin perder el anhelo de estar en su presencia. Creemos, hermanos, que en la medida que cumplamos con mayor amplitud esta misión que tenemos en el mundo, su venida se hará más cercana. Porque este evangelio se predicará en todo el mundo. Y entonces, ahí sí que el Señor vendrá. Cuente de Cristo y de las grandes cosas que ha hecho a su favor, de cómo ha cambiado su vida. Porque, ¿cierto que ya no somos los mismos que éramos cuando estábamos sin Cristo? Que ya tampoco somos los mismos cuando comenzamos en este camino del Señor. ¿O sí? El Señor ha cambiado nuestra vida. El Señor ha hecho transformaciones en nuestra vida. Y eso es el evangelismo. Hablar de cómo el Señor ha obrado en nosotros, cómo nos ha cambiado. Y también es contar de su misericordia, de su amor, de que a pesar del sufrimiento, a pesar de todo lo que Él tuvo que padecer, entregó su vida
a pesar de nosotros y a pesar del mundo, para salvar al pecador. Hermano, fíjese, el gadareno pudo ser un misionero en su localidad. Y es un ejemplo para nosotros de ánimo, para decir que todos los salvos, todos los libertados por Jesús, podemos también ¿qué? Ser misioneros en nuestra localidad. El evangelismo, hermanos, no es una tarea complicada, la verdad. El evangelismo es contar a los nuestros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, allí en el lugar de trabajo, de estudio, nuestra historia, nuestro pasado, de qué el Señor nos libró. Es hablar, contar acerca de lo grandioso que es Jesús. Y usted lo sabe. Usted sabe cuán grandioso es la persona de Jesucristo. Y es decirle a los otros, a esos suyos, a su familia, vecinos, amigos, en fin, cómo el Señor los salvó. Todo creyente puede ir a casa. Todo creyente puede ir a los suyos y contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho a su favor. La joven Luciana, ante el sentimiento de imposibilidad de hacer la obra de Dios, la mañana siguiente oró y pidió al Señor en oración que le ayudara a resolver una manera de servirle. Ella estaba imposibilitada, no podía moverse, estaba discapacitada. Entonces Luciana tuvo una gran idea. Esa misma mañana, después de orar, tomó 7 papelitos y en cada uno de esos papelitos escribió Jesús te ama, acompañado con un texto de las Escrituras. Y Luciana dobló cada uno de esos papelitos. Y al ver allí desde su ventana en el 4º piso de su apartamento una persona pasar, ella desde su ventana tiraba el papelito y caía el papelito. 7 papelitos esa mañana. Dice la historia que esa mañana iba pasando una persona que venía de un funeral. Y al caer el papelito, lo tomó, lo leyó y sonrió y le dio gracias al Señor por su palabra. También dice la historia que otra persona que venía desahuciada del hospital tomó uno de estos papelitos, lo leyó y miró al cielo y sonrió y dio gracias al Señor. Luciana encontró la manera de ser una misionera en su localidad y cada de esos papelitos hizo una obra especial en aquellos que tenían la necesidad. Luciana había sido el medio por el cual Dios había usado para llevarles a otros esperanza. Si Luciana lo pudo hacer, estando discapacitada, inmovilizada, si el gadareno lo pudo hacer, habiendo estado marginado, indomado y perdido, usted y yo lo podemos hacer. ¿Lo creo o no? Usted también lo puede hacer. Mire, el Señor soportó mucho sufrimiento y dolor hasta su muerte para rescatarlo a usted y a mí, porque su causa, la causa de Cristo, no es una causa perdida. Y muestra de ello es que usted está aquí.
porque su causa no es causa perdida. Usted tiene un pasado del cual el Señor, ¿qué? Ya lo libró, ya lo rescató. Y el Señor ahora quiere que usted vaya a su casa, a los suyos, y cuente cuán grandes cosas el Señor ha hecho con usted y cómo ha tenido misericordia de usted. Si el Gadareno pudo, si Luciana pudo, en el Señor también usted puede. ¿O habrá algo que lo imposibilite? ¿Sabe? Hablamos con el pastor Israel esta semana, estos días, y no queríamos terminar este sermón aquí. La iglesia tiene que ser un cuerpo que dé herramientas para que se cumpla la misión del Señor. Y aunque de manera muy sencilla, yo quisiera retarlos a ustedes. ¿Tenemos cuántos? 400. Son muy sencillitos, quizás no, bueno, pero es un folletico que habla acerca de la obra que puede hacer el Señor a favor de un pecador. Y puede ser un recurso para que usted se anime a ir a la casa, a ir a los suyos y contar cuán grandes cosas el Señor ha hecho con usted y cómo ha tenido misericordia de usted. Vamos a orar. Y si está en usted la convicción de que usted es un instrumento del Señor para hablar de Él en su localidad, en su vecindario, en su lugar de trabajo, vamos a pedir al Señor que, si es a través de este recurso, que lo use. Pero si es a través de otra manera, como lo encontró Luciana, que el Señor bendiga su tarea. Padre, muchas gracias por llevarnos hoy a pensar en la tarea que tenemos como misioneros locales. Quizás hemos pensado que esta tarea es para algún tipo de creyente especial aquí en la iglesia. La verdad es que pocos estamos asumiendo esta tarea, Señor. Pero es una responsabilidad, deber y posibilidad que todos tenemos en ti, Señor. Tú nos das ese privilegio, Señor. Y puedes usar, Señor, nuestra historia, nuestro pasado, para mostrar, Señor, que el evangelio tuyo tiene poder para salvar, para cambiar las vidas, para transformarlas. Y usarnos, Señor, para que a través de nuestra vida y nuestros labios sepan quién eres tú, Señor, quién es tu Hijo, el gran libertador, el todopoderoso, ante quien tiemblan los demonios. Y eres el gran libertador, el que nos da paz, nos da sosiego en medio de tanta dificultad. Aquel Señor que restaura la vida, que sana la vida. Y hablar de tu obra, de cómo nos has salvado, Señor. Si tú quieres usar este folleto, Señor, lo ponemos en tus manos, Dios, para que cada persona que lo reciba pueda entender su condición pecaminosa, pero también que en ti hay poder para salvar, sanar, restaurar. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si alguno quiere tomar uno de estos, ahí están disponibles, el pastor lo tiene allí, o no sé cómo, o se pueden ir repartiendo también, ¿sí? Y a la vez...